A través de la contemplación, si en este momento contemplamos la vida, el universo, la tierra, pues nos damos cuenta que somos parte de la especie vida y que nos corresponde ser parte de la especie humana, femenino y masculino. Entonces, ¿en dónde o qué persona de esta generación tiene ese concepto? ¿En dónde no nos llamamos ni femenino ni masculino? ¿En qué momento empezamos a llamarnos mujer y hombre? Ahí no vamos al terreno del hombre, ahí vamos a los principios universales. Un ser humano masculino y femenino con sus características tiene un sentido de compromiso con la vida, tiene un sentido de firmeza, tiene un sentido de fuerza de voluntad y un estado de alerta permanente. Eso no se practica en ninguna de esas formas porque no tenemos características, o las tenemos muy profundas por allá olvidadas, y aparece entonces lo enseñado a partir de... Bienvenidos a este primer episodio de Te Conté, una conversación entre almas. Hoy me siento supremamente feliz, llena de mucha alegría, porque este sueño hoy comienza a ser una realidad. Te Conté es un espacio que está diseñado para que dos almas vestidas en cuerpo humano puedan compartir su experiencia de vida, su camino y sobre todo aquellas cosas que de alguna manera pueden ser inspiración para el proceso de quien está escuchándonos y viéndonos. Hoy nos acompaña una persona que desde mi corazón admiro mucho, mi profe de medicina tradicional china, Edison Claret, un hombre que conocí hace 2 años, año y medio, y que de alguna manera me ha venido acompañando en un proceso de transformación bien profunda. Hay cosas que seguramente él se ha dado cuenta que yo no le he dicho y hay otras que también le he compartido. Y bueno, el objetivo de estar en el día de hoy compartiendo con Edison es que nos hable un poco de ese camino que ha transitado de la mano de la medicina tradicional china y de qué manera ha sido transformador todo este proceso, porque además, les digo que es mi profe, porque él es profesor de la Escuela Neijing de Barranquilla, que es una escuela que enseña medicina tradicional china a todas las personas que estén interesadas en aprender esta disciplina, por decirlo de alguna manera, que es un cambio de perspectiva. Entonces, bueno, Edison, bienvenido. Muchísimas gracias, Misoka, por la invitación. Fíjate qué interesante que empieces con la frase encuentro de dos almas, porque ahorita en este momento, la manera como se relaciona la humanidad, parece que no existieran las almas. Entonces, me da como mucha alegría que empieces con esa frase, ¿no? Que resalta y sería como el sentido que logramos volver a vernos desde nuestra más profunda intimidad, que serían nuestras almas, ¿ya? En donde desde el principio no existiría la mentira, ¿no? En la manera de relacionarnos, y que desde el principio como especie humana nos marcaría una forma solidaria de relacionarnos, y donde en el principio no existe, por ejemplo, la violencia, ¿no? En cuanto a la pregunta específica de cómo son los caminos para llegar a la medicina tradicional china, más o menos lo entiendo así. Particularmente empezó con los sueños de ayudar a las personas. Creo que en mi generación las ganas de ver a todo el mundo sano, a algunos nos mueve el corazón y empieza uno a soñar por la vía que nos dicen que es estudiar medicina. Y en ese camino de estudiar la medicina, pues ocurren muchísimas cosas que nos llevan al momento actual. Entonces pasamos por personas, por entidades, por sitios que nos van marcando el camino que ahora tenemos. Bueno, entonces precisamente hablando de quién es Edison, cada ser humano se concibe de una forma distinta. Y yo dije que Edison es mi profesor porque de alguna manera es ese ser humano que viene acompañando mi proceso formativo. Pero, ¿quién es Edison para Edison? ¿Cómo se concibe Edison? Fíjate, para mí ahora en este momento es muy fácil responderlo. Descubro o reconozco
que pertenezco a la especie humanidad y que a través de este camino de la medicina encuentro cómo debe uno relacionarse como ser humano. Entonces empiezo allá a sentirme realmente un ser humano masculino. Okay. ¿No? Que, bueno, la vida le da la oportunidad de aprender cosas para servir, en este caso de la medicina tradicional china. Eso es Edison, un ser humano con disposición de servicio a los demás. Usted mencionó ahora, cuando estaba haciendo la introducción, una palabra que de alguna manera genera mucha división, pero que hace parte del cotidiano, y es la palabra mentira. Sé que la palabra mentira, cada vez que la escuchamos, por lo menos a mí particularmente, me evoca muchas memorias, muchos recuerdos, incluso de la infancia, porque una de las cosas en las que, en honestidad, me generan un poquito de escozor es el sentir que me mientan o de alguna manera también mentir. Pero ha sido algo que ha estado como tan arraigado en nuestra sociedad que incluso a veces nos mentimos y no nos damos cuenta que nos estamos mintiendo. Entonces, ¿qué sería la mentira y de qué manera vivir en un mundo en donde podamos ser honestos sabiendo todo el contexto que hay actualmente? Sí, todo empieza por las referencias que nos enseñan a tener para saber cómo se definen las cosas, las palabras o los comportamientos. Entonces, cuando a mí me hacen esa pregunta, yo pregunto, ¿cuál es la referencia que se tiene para saber que algo es mentira? O que mentimos o nos mienten. Uh-huh. Y generalmente nos las han puesto a todos, una referencia que no tiene nada que ver con el ser humano, sino ya ahorita en este contexto, con la desidentificación de lo que somos. Ahí empieza la mentira. Entonces, cuando nosotros no nos comportamos como originalmente somos, ya empezamos a mentirnos sin darnos cuenta. Entonces, evolucionamos o involucionamos hacia relacionarnos desde la mentira. Entonces, hay cosas muy importantes que no nos recalcan, como por ejemplo, la vida pasa y todo se lo cree como verdad, pero la vida no pasa. En el contexto de la medicina, pasamos nosotros. Pasamos por la vida. Entonces nosotros, si tenemos, eso es lo que yo llamo referencias, que nos generan definiciones y conceptos, bajo los cuales nos relacionamos. O sea, desidentificarnos de lo que realmente somos sería no conocernos, por ejemplo, o identificarnos con lo que nos dijeron que éramos. Eso. Porque, o sea, como para hacerlo un poco más plausible para el que nos está escuchando. Exacto. ¿Cómo sería esa desidentificación? A través de la contemplación, si en este momento contemplamos la vida, el universo, la tierra, pues nos damos cuenta que somos parte de la especie vida y que nos corresponde ser parte de la especie humana, femenino y masculino. Entonces, ¿en dónde o qué persona de esta generación tiene ese concepto? ¿En dónde no nos llamamos ni femenino ni masculino? ¿En qué momento empezamos a llamarnos mujer y hombre? Esa pregunta la he escuchado antes. No, pero es que son sencillas. Es como para que sea profundo. Perfecto. Porque de pronto si nos vamos a lo superficial quedamos como en los mismos. Es como una propuesta, no es que sea como la verdad. Okay. Pero para que tengamos otra referencia de dónde empieza lo que llaman mentira. Bueno, donde hemos escuchado la palabra mujer y hombre en la Biblia sería Exacto. el primer lugar. Y además de escucharla ahí, ese es el modelo educativo mundial en cualquier religión. Entonces nos queda como verdad. Dios creó al hombre. Entonces, de ahí no hay un concepto de femenino y masculino, sino como si eso se dedujera por lógica. Pero se afianza el hombre creado y la mujer como parte de él. Exactamente, un tema de superioridad de ese hombre frente a esa mujer. Y lo analizamos desde la medicina en la imparcialidad, simplemente en la contemplación. O sea, no queremos como una polémica sobre eso, sino una propuesta para investigar, que es lo que sería lo bonito. No entrar en una postura
como de oposición a lo que ya tengo instaurado, sino la consideración de esos conceptos para llevarlos a la medicina. Porque precisamente la enfermedad aparece por el combate que hay en mi célula original y lo que se le ha enseñado. Entonces, por ejemplo, ¿qué diferencias podríamos nosotros encontrar para hacerlo plausible entre lo que es un masculino y un hombre? ¿Cómo lo podríamos ver un ser humano que se considera como un masculino y un ser humano que se reconoce como hombre? ¿Cuáles serían esas Primero diferencias? le pondríamos la tarea más fácil, que es lo que vive. ¿Qué diferencia hay entre el hombre y el macho? Para que no nos vayamos a algo que no nos han enseñado. Sí, porque es una palabra que casi no usamos. Pero así como dijiste perfectamente de dónde salió la enseñanza del hombre y la mujer, ¿de dónde sale el macho y hembra? De la teoría de la evolución. De la teoría científica. Entonces estamos en bases reales, no estamos sino viendo cómo nos han educado, sin decir que sea ni malo ni bueno, eso es lo que hay. Entonces, claro, si nosotros somos machos y hembras, ¿cómo es nuestro comportamiento relacional? Simplemente a partir de la contemplación del comportamiento, sin ponernos de ningún lado. Sí, en ese caso, bueno, si partimos del ser un macho y una hembra, por ejemplo, yo me imagino un animalito que tiene simplemente como objetivo cumplir sus necesidades fisiológicas, que serían en ese caso comer, dormir, orinar, hacer popó y obviamente el tema de la procreación, que sería en ese acto sexual. En el cual no se tiene en cuenta sino una de las partes. Generalmente el que decide es el macho, así es. Exacto. Entonces, el que busca es el por ahí podríamos empezar, como poner a consideración cómo ves tú el comportamiento humano que está referenciado en la teoría evolutiva, o sea, en la teoría científica, para que tengamos bases para la investigación y llegar a conclusiones que no sea yo el que diga como una verdad, sino poner sobre la mesa para que nos cause inquietud y encontrar por qué nos matamos unos a otros. Porque eso es la prevalencia del macho. Claro, ¿verdad? dominancia. Dominancia. Entonces, listo, vamos comprendiendo que entonces ese macho es algo netamente instintivo, biológico. Entonces, si vamos al terreno del hombre, ¿cuáles serían esas características? Ahí no vamos al terreno del hombre. Ahí vamos a los principios universales. Un hombre con sus características, un ser humano masculino y femenino con sus características tiene un sentido de compromiso con la vida, tiene un sentido de firmeza, tiene un sentido de fuerza, de voluntad y un estado de alerta permanente. Eso no se practica en ninguna de esas formas, porque no tenemos características, las tenemos muy profundas por allá, olvidadas, y aparece entonces lo enseñado a partir de la teoría de la creacional y la teoría evolutiva. Entonces, ¿qué nos enseñan a nosotros para reemplazar eso? Entonces, ahí están manuales formales de la educación que nos dicen que tenemos que ser rectos y correctos, que tenemos que ser responsables, que tenemos que ser independientes, pero no nos dicen, pero lo logran, y que tenemos que tener un poco de miedo. Y que eso es como el estar en defensiva, ¿no? Que el miedo es el que nos salva de situaciones. Yo escucho eso, ¿no? Y lo he escuchado siempre. Entonces, claro, cambia la perspectiva totalmente de mi comportamiento en este planeta con respecto a mí y con respecto a los demás. O sea, que podríamos decir, y de hecho no es la primera vez que lo escucho y a mí me hizo mucho eco, esas 4 características del ser humano. El compromiso en vez de la responsabilidad. No digamos que en vez, sino que es más amable con la manera de relacionarse y con la vida. Por el peso que tiene como esa palabra responsabilidad. Claro, normalmente nos han dicho que tienes que ser responsable, entonces es como una carga. Claro, porque si yo no tengo conciencia de que me trajeron a este mundo, porque no la tengo, así las teorías digan que uno elige, en algunas teorías se dice que uno elige la familia, que uno elige venir. Todo eso se respeta, ¿no? Pero no lo tengo en mi conciencia presente. Es un misterio. Es un misterio. Es un misterio. Entonces, me traen
y no nos educan a saber que no tengo injerencia en eso y me llevan. Entonces, ese espacio entre me traen y me llevan es un compromiso de vivir disfrutadamente porque es un regalo a la vida. Cuando cambian esas perspectivas, el gran daño es que yo, como no lo tengo consciente, entonces yo me empeño en permanecer. Mi cuerpo, pues, aquí. Y si tú contemplas, hasta ahora no ha sido nunca así. Sí. Cuando nos corresponde, nos vamos. Pero no lo tenemos en cuenta para la vivencia diaria. No si eso lo tuviéramos en cuenta como compromiso de vida, no perderíamos ningún espacio en tratarnos mal, totalmente, en odiarnos, en tener rencor, en resentirnos, en todas esas cosas. De hecho, ahora que lo comentan, aquellas personas que de alguna manera están con alguna enfermedad que le llaman enfermedades terminales o que tienen un pronóstico que no es un buen pronóstico, son personas que en muchas ocasiones eligen vivir todo lo que no han vivido en el resto de la vida, porque de alguna manera se dan cuenta de esa finitud de la existencia humana. Pero todos nosotros, a pesar de que vemos que hoy muchas personas no amanecieron, porque finalmente muchas personas hoy no amanecieron, sentimos como si fuéramos a vivir para siempre. Y es cierto, el poder vivir con eso de una forma distinta hace la diferencia al momento de... Claro, y nos haría no estar pensando en eso, sino cómo pasamos cada día bonito, porque total, si analizamos, el amanecer y el anochecer es la vida, ¿verdad? Nos reclaman el reposo, la pausa para recargar, para continuar, no para finalizar, para continuar, pero dependiendo de la decisión del cielo o del misterio. Entonces es como tener, si pudiéramos tener en cuenta eso, como estamos en el contexto de la medicina, la salud sería diferente. Total. Porque la memoria, una vida con compromiso, por ejemplo, a partir de ahí es claro, que hago yo para mantenerme en este plano saludable, vigoroso, para disfrutar. Y poderlo disfrutar, compartir, disfrutarlo y yo. Entonces ya el tema no viene de afuera, que el médico, que la EPS, que el sistema me tiene que, sino que requiero hacer yo para poder lograr que esta vida sea un disfrute y no un valle de lágrimas. Claro, y que la medicina vuelva a ser la de las profesiones más lindas que puede existir para el mantenimiento de la salud, ayudar a las personas que no tienen el conocimiento cómo ayudarte a que mantengan la salud. Y ese tema con el que empezamos es primordial. Compórtate como lo que originalmente eres. Así es. ¿Y cómo? Entonces eso le corresponde al médico. Claro. Para que no se enfrasque solamente en la enfermedad, porque eso es como muy... Bueno, tiene una trascendencia que le da a la propia sociedad, pero ya es como decimos nosotros coloquialmente, pataleo de ahogado. ¿Verdad? Tú has visto que llegan a la emergencia de un hospital a reclamarle al médico que salve la vida. Pero no piensan todo lo que ha hecho para llegar ahí. Total. ¿Sí ves? Entonces bueno, hablamos de compromiso porque siento que es que esas 4 palabritas son súper importantes y quiero que las personas se las lleven. Compromiso, firmeza. Sí, sí. ¿Cuál sería la diferencia entre firmeza y rectitud? Es que si contemplamos la forma del ser humano, está hecho de articulaciones. Okay. Dicen que hablan solo de los huesos, hablan de los 206 huesos que hay, pero no nos acordamos que esos huesos están sostenidos por una estructura blanda. Así es. Y que los une articulaciones. Entonces, fuimos diseñados así, de tal manera que rectitud no existe. Inclusive si contemplamos el universo, no hay nada recto. Todo lo que tú puedes ver recto lo hizo el hombre, pero en el universo no hay nada recto. Entonces nosotros también fuimos diseñados. Entonces, cuando nos enseñan la rectitud, nos hacen perder la flexibilidad, la adaptabilidad natural de todos los seres humanos. Y pierdo la comprensión de los comportamientos y el respeto por el comportamiento de los demás. Entonces lo exijo que sea como la regla dice, ¿verdad? No, y sabe algo con relación a ese tema del ser recto. El recto finalmente tiene una estructura que es inamovible. O sea, es como que eso que yo siento, que creo, que pienso, de alguna manera es como lo que siempre tiene que ser. Y las personas que son rectas sufren mucho porque toda esta vida es un camino de adaptabilidad. Y no nos damos cuenta
nómbrame una patología que sea por la rectitud, y eso no lo tenemos en cuenta en el diagnóstico. ¿Qué lleva a una patología al que el paciente se vuelva rígido en su cuerpo? Por ejemplo, una artritis reumatoidea. Que hasta lo que sabemos solo se mantiene, se cronifica y no hay solución, sino de que no le duela al paciente y se pueda mover con el tratamiento, pero sanación no. Y eso es lo que estos espacios a mí me encantan y no sé si felicitarte pero es que es hermoso que las personas en la salud tomen otras formas de enseñar, de mostrar, de compartir, para que podamos mostrar otras maneras útiles para recuperar la salud, que no solamente sea la terapéutica ya protocolizada, que sí sirve, no digamos que no, pero que ¿cómo hacemos para evitar que lleguemos a eso? Que nosotros no tengamos como una certeza así de que el final de nosotros es en los hospitales. Totalmente. Y tendríamos que comprar los seguros para cuando eso suceda. Así es. Sería bonito que pensáramos diferente. Siempre vamos a estar disfrutando cuando nos quieran llevar, nos encuentran bailando, nos encuentran sin rencor, sin odio, llevándonos todo bien. Eso, respetando los comportamientos de cada uno, el pensamiento. Bueno, entonces íbamos por firmeza, ¿cierto? Hay una que es la que siempre se me olvida, se tiene que tener que ver conmigo. La fuerza de voluntad. Ok, sí. Hay información para mí. Esa es clave porque es de donde parten la mayoría de las patologías crónicas sin cura en la voluntad. Ejemplo, ¿cuál sería el diagnóstico de una adicción? Real, porque el diagnóstico que hace es que es adicto. Pero ¿cuál sería como la causa sería falta de voluntad. Como el diagnóstico real, porque tenemos que hablarlo así, porque entonces parece que fueran dos cosas diferentes. Fuerza de voluntad o falta de voluntad. O sea, su fuerza de voluntad está por el piso. Sí. Entonces, si yo le digo no tome frío, es una tragedia. Pero no considero que es adicto, sino que eso es costumbre, que le gusta mucho. Sí. Pero el médico tiene que saber que si no puedo por algo hacer, por ejemplo, una cosa tan sencilla como sería no tomes nada frío en una consulta, el paciente lo convierta en algo trágico. Entonces, de ahí ya usted puede decir, ese paciente, su fuerza de voluntad está por el suelo. Y que normalmente esa fuerza de voluntad de alguna manera no ha sido trabajada en el tiempo, porque, por ejemplo, una de las principales cosas que hacen cuando somos niños es darnos cosas frías, es darnos azúcares, es premiarnos incluso con ese tipo de comida. Yo en estos días estaba reflexionando, a nadie jamás en la vida he escuchado que diga, es que yo te voy a dar un plato de ensalada porque te portas bien, ¿no? Eso no sucede. Sucede, te voy a llevar a comer helado, te voy a llevar a, no sé, a comer muchos dulces. Entonces, hasta cierto punto es entendible, pero obviamente no nos vamos a quedar ahí, que exista esa falta de fuerza de voluntad. Y de repente ahorita tenemos falta de esa voluntad con el dulce, pero con el tiempo se va transformando y ya se convierte en otra cosa, ya no es al dulce, sino al vapeador, al cigarrillo, al licor, etc. ¿Qué podríamos? Yo tengo una pregunta que no se me puede olvidar hacer, pero para terminar aquí con esto, ¿qué podríamos hacer para fortalecer esa fuerza de voluntad? Siempre yo me remito al modelo educativo, creado con lo que empezaste. Dios creó al hombre. Y como creó al hombre, creó las leyes y las normas para las cuales nosotros nos referimos. Entonces, por ejemplo, tú tienes un hijo y en el modelo educativo te enseñan que eres la dueña. Mi hijo, la posesión. Sí, te lo enseñan desde ahí. Y la criatura crece diciendo mi mamá. Eso nos lleva a la dependencia, que quiebra la fuerza de voluntad, porque nos aleja del contexto real de seres humanos. Ahí inmediatamente, porque entonces tú dices, yo quiero a mi mamá, y las demás. Siempre refiero a una anécdota como que si tu hijo se cae, se golpea y se cae, tú corres enseguida a llevarlo, pero si se cae el del vecino,
que lo atienda su madre. Entonces es enseñado y aprendido. Por eso todos esos temas los debemos tocar, de que el femenino es elegido para que a través de él vengan los seres humanos a este planeta, pero no se apropia de ello, porque la vida muestra que cada uno debe ser guiado hasta que le crezcan las plumas en sus alas y pueda volar. Pero nos condenan porque ya no es femenino, sino mujer o hembra, a otros conceptos. Entonces, esa dependencia se afinca y va en su contra. Y es causa de muchísimas enfermedades, porque ya desde que el chico empieza a ir a la escuela y venir tarde, ya empieza a sufrir. Y cuando ya empieza a tener amigos y a irse para la calle, ya no duerme, ¿verdad? Sí. Y se resiste a que es un ser humano que vino a través de ella y que tiene que seguir su vida. O sea, no es de ella. Para cumplir el compromiso de vivirla, por él o por ella. Aunque igual sí hay un concepto de guianza, pero es distinto a posesión. Hay un concepto que es natural, que es de crianza, de que después de crianza formativa, que es la custodia. Claro. Y punto. Pero inmediatamente nos enseñan que somos dueños, viene la dependencia. Si usted analiza, por ejemplo, en toda la patología de psicología, de psiquiatría, yo me atrevo a decir que dependen de ahí. Sí. ¿Sí ves? Siempre cuando tú le preguntas a un paciente por qué está así, señala a otro. No dice porque yo. Porque mi hijo se fue, por ejemplo. Exacto. Y así sucesivamente. De hecho, ahí se anidaría de alguna manera ese concepto del síndrome de nido vacío, que es el que sucede cuando los hijos salen de ese núcleo materno y que normalmente a la madre le da mucho más duro y que puede terminar, por ejemplo, en una depresión. Pero porque nos enseñaron así. Porque nos enseñaron así. Porque si ella lo vive como femenino, sabe que es agradecida con la vida porque le dio la posibilidad de venir, le da la crianza según sus circunstancias, la crianza formativa, y adiós, ¿verdad? Y así nos amamos todos. No que nos enseñan que yo amo a mi círculo. En las relaciones interpersonales se ve así. Si tú me dices te quiero o te amo, quiere decir que quieres ser mi dueña. Y yo tengo que ofrecerte algo a cambio para que esa relación fluya. Cuando lo hacemos bajo el concepto que estamos hablando de hombre, mujer, macho y hembra, que ojalá lo consideren, no lo dejen así como algo, sino que sea como un principio para investigar, contemplar, sobre todo a través de la contemplación, porque mucha de la literatura está dirigida hacia la norma, hacia la regla, hacia los mandamientos. Yo creo que pensarlo de esa manera, de alguna forma, es como romper con uno de los más fuertes sistemas de creencia que tenemos, porque particularmente cuando nos unimos con alguna persona, ya sea que nos casemos o vayamos en unión libre, siempre es mi esposo, mi esposa, mi marido, mi mujer, y claro, hay un tema ahí de pertenencia muy fuerte. Y finalmente uno no sabe hasta qué momento vaya a estar compartiendo con esa persona. Claro, y si se me va esa persona, entonces siento que pierdo algo de mí incluso. Y porque la vida siempre nos demuestra que no estamos permanentes. Pero no nos da la gana de contemplarlo así, ni tenerlo en cuenta. Entonces seguimos buscando los orígenes de las patologías en donde no debemos, y lo que hacemos es cronificar. Eso es un concepto particular. Recuerda que no estamos... Sí, como no diciendo, son absolutismos. Exacto, simplemente otra manera de ver las cosas que ponemos sobre la mesa, que de pronto pueda ayudar a resolver muchas cosas de manera más sencilla. Y la última característica del ser humano sería entonces el estado de alerta. El estado de alerta, sí. Distinto al estado de miedo. El estado de miedo, sí. ¿Cuál sería la diferencia? La diferencia está en que nosotros no nacimos con miedo. El miedo es impuesto en la pérdida de la fuerza de voluntad. Porque ya aparece el miedo cuando yo quiero perder algo que creo que es mío. Claro. ¿Sí? Esa sensación de que puedo perder algo. Ya inmediatamente está. Entonces ya yo tengo miedo. O, bueno, sí, porque el miedo puede ir hacia el futuro. Generalmente va hacia el futuro, hacia que algo va a dejar de estar. Y al final, el gran miedo de todos es el miedo a morirnos. Cuando es lo más natural de la existencia. ¿Sí? Pero eso también ha sido enseñado. Claro. Y no es vivir con miedo porque tengo la certeza que me voy de este mundo, no.
es vivir con alegría porque esta es una oportunidad para disfrutarnos. Entonces nunca me pondré bravo con nadie, entenderé por qué me quiero ofender y le daré que asuma las consecuencias de sus actos, pero no responderé con otra violencia. Entonces la diferencia de estar en estado de alerta, porque okay, el miedo es algo aprendido y se basa en esa sensación de pérdida de cualquier cosa, de identidad, de personas, de situaciones, etc. ¿Y qué sería vivir en estado de alerta? Seguir las leyes que el universo nos muestra cada día. Estar en estado de alerta es levantarme cuando sale el sol, máximo. Okay. O sea, el universo me muestra eso, sin ninguna excusa. Empezar la pausa cuando comienza la noche. Ese es un estado de alerta. Es como seguir esas señales que de alguna manera el mismo universo nos va mostrando. Estar en estado de alerta es que si el cuerpo me dice sed, tomo agua. Como ahora. Me dice hambre y yo... Qué rico el té. Muchísimas gracias. Delicioso. De ruibarbo. Eso lo vamos a conversar después. De ruibarbo. Maravilloso. Todo esto me lleva a una pregunta que la tengo aquí y aquí. Todos estos conceptos han sido un proceso de desaprender, porque no creería yo, y a usted ahora me lo dirá, que Edison haya nacido con estos nuevos conceptos desde su infancia. ¿Qué tan complejo puede llegar a ser, sobre todo para un masculino, el comenzar a incorporar ese tipo de conceptos a su vida y qué tan complejo fue hacerlo? Porque es que toda la vida hemos escuchado, es que es mi esposo, es que es mi esposa, es mi hijo, es mi hija, y es que hay que tener miedo porque finalmente el miedo es una emoción natural y es que hay que ser rectos y que finalmente de alguna manera todo esto nos lleva a que no tengamos esa fuerza de voluntad. O sea, ¿cómo fue el poder encontrarse con esa nueva verdad que la ha incorporado a su vida? Cuando reflexiono sobre eso, porque generalmente uno mismo se lo pregunta, son las circunstancias particulares. O sea, yo tuve la oportunidad, me dio la vida de tener unos padres, un padre campesino, pero sabio. Pero lo vine a entender después, no en el momento de la infancia. O sea, la comprensión de esa situación que me llevó hasta ahora fue por sus enseñanzas, que en ese momento eran recto, correcto, hablando de la honestidad, de todas esas cosas. Pero el sentido de servicio que él tenía se me incorporó, o sea, como desinteresado, que fue lo que seguramente, con lo mismo mi madre, a poder ayudar a las personas, era como un principio que ellos tenían. Y después el esfuerzo de ellos y las circunstancias particulares que la vida pone me llevaron a eso, por ejemplo, a encontrar la escuela de Chi, al doctor José Luis Padilla Corral. Yo quiero saber un poco de eso. ¿Cómo fue eso? Bueno, habría que nombrar muchas cosas, pero esas circunstancias las pone la vida porque uno no lo busca aparentemente a esa persona, a esa escuela, sino el sentido que uno tiene de buscar otras maneras de ayudar a las personas, porque yo veía, ¿qué me marcó a mí? Estar, por ejemplo, en un anfiteatro viendo cadáveres fresquecitos. Fresquecito quiere decir que uno miraba por una ventanita y afuera estaban los familiares llorando que acaban de traer los cadáveres. Wow. Frescos, llorando a su familia, un muchacho joven. Y entonces adentro, ¿cómo se hacía antes? Se retira el cuero cabelludo y era un serrucho. Así también lo viví yo. Para destapar. Entonces, eso es un choque bien fuerte de la vida y la muerte. Y óyeme, pero nosotros estamos aquí con el mondongo afuera, sí, y ellos llorando a su familiar allá. Sí. Entonces, son circunstancias que lo van enseñando a uno en ese momento cómo hacer, cómo ayudar para que nosotros mismos no precipitemos esos finales. Y ahí empieza la búsqueda de otras, en principio son otras terapéuticas. En principio uno piensa en otra terapéutica que no sea la receta, la cirugía, los métodos terapéuticos formales.
Entonces empieza uno a encontrar que existen otras cosas, la fitoterapia, la homeopatía, la acupuntura. Hablando de esas herramientas, normalmente cuando nosotros hablamos de medicina tradicional china, por ejemplo, cuando yo entré a la escuela Neijing, aunque no era mi interés aprender a colocar agujas, yo dije, eso es lo que nosotros vamos a aprender, nos van a enseñar a colocar agujas en alguna parte del cuerpo para ayudar a equilibrar el cuerpo energético, por lo menos algo de idea tenía de eso, pero cuando yo entro a la escuela me doy cuenta que es algo completamente distinto. Y que si bien la acupuntura, la moxibustión u otro tipo de herramientas hacen parte de esa visión de la medicina tradicional china, por lo menos desde la escuela, ese tema de cuáles son las referencias, cuáles son las creencias que sustentan mi forma de vivir, lo que me hace enfermar. O sea, cuando yo entro, me comienzo a dar cuenta de que era completamente distinto. ¿Cómo se llega a ese concepto? ¿Cómo de alguna manera, como Edison, se dio cuenta de el camino no es colocar una aguja, el camino no es simplemente colocar calor en una parte del cuerpo, sino que, por ejemplo, identificar o ayudarle a esa persona a identificar es que esto es lo que me está enfermando? La rigidez, la falta de voluntad, la falta de amor hacia mi propia persona. O sea, ¿cómo hizo esa transición? Pues a través de la escuela Neijing del doctor José Luis Padilla Corral. Nosotros, la escuela Neijing es una escuela de arte que asiste y enseña cuidados de salud y desarrollo personal. Y ya tenemos más de 50 años y en donde tenemos grupos de investigación en todos los campos, dirigidos todos por el maestro Padilla. Se basa en su vivencia en Oriente y en todo su recorrido como psiquiatra y todas las especialidades que tiene, que me admiraba que teniendo toda esa especialidad haya decidido formar una escuela para enseñar humanismo sanador. Eso siempre en una persona que ya tiene un recorrido. Me alentó mucho su enseñanza para que yo se me incorporara y me las crea. ¿Sí? Y me las crea. Que tú puedas llevar a un paciente solo con acupuntura es una cosa casi que muy difícil a uno que está acostumbrado a que si le pongo la ampolla ya. Totalmente. ¿Sí ves? Y el paciente que también está acostumbrado y el paciente a eso. que exige eso. Entonces es muy profundo la medicina tradicional china en la escuela de Neijing. Porque sí, también es la terapéutica, pero el diagnóstico es fundamental. Ok, bueno, para ir aquí cerrando, ¿qué es lo más bonito que ha vivido Edison de la mano de la medicina tradicional china? Lo primero que venga. Volver a ver sonreír a los pacientes que vienen en un drama, como se dice, de desahucio. O sea, una manifestación de plegaria al profesional, de ayuda, porque no quiere morirse. Porque ha sido diagnosticado así. Recuerden que nosotros por estadística podemos decir que una patología, alguien tiene algo, decirle vas a durar 3 meses o va a durar, no es porque se lo invente el doctor, sino porque la estadística dice así. Pero en la escuela Neijing siempre estamos en el camino de lo siempre posible, porque la vida no nos corresponde, no tenemos la potestad, sino de intermediación. Estamos en el lugar donde la vida nos pone y es posible que mientras respiremos tengamos la opción de seguir viviendo. Entonces eso es, creo que el camino de lo siempre posible. Estar en el camino de lo siempre posible. Esa es una frase muy bonita. Sí, y es de la escuela Neijing. Hay un libro que se llama así. No sabía. En el camino de lo siempre posible. Ok, voy a buscarlo. Sí. Y bueno, ¿qué podría decirle Edison a aquellas personas que de alguna manera han identificado que su forma de vivir o de ver la vida no les está funcionando, muy probablemente porque tienen algún diagnóstico, porque tienen algún dolor? Yo sé que, y esas preguntas no le gustan al profe porque no es así como un checklist, porque cada caso es distinto, pero ¿qué podría comenzar a contemplar ese ser humano para iniciar una ruta distinta? Porque pasa que generalmente dentro de esta visión holística
hay otro tipo de opciones, de herramientas que dentro de lo convencional no se tienen en cuenta, porque es tómate esta pastilla, haz esto. ¿Qué podría comenzar a hacer una persona que dice, sabes qué, o sea, ya yo he intentado hacer muchas cosas desde afuera, pero no he logrado resultados, por lo menos voy a intentar algo distinto? ¿Qué podría ser eso? Bueno, eso es una sugerencia que se le hace a todos. Que se pongan una letra R en cada parte de su casa donde miran todos los días, R. Ajá. Que significa respirar conscientemente. Y después de estar viendo esa palabra, esa letra todos los días, que me recuerde respirar conscientemente, reconocer que cuando no respiro conscientemente, no estoy en este plano. ¿Verdad? O sea, no estoy en el plano. No estoy presente. No estoy presente. Estoy seguido por las reglas que me puso el hombre, como yo. Que me han impuesto. Entonces, cuando reconozco, primero, ¿por qué la R y respirar? Porque el reconocer es que cuando llego a este plano, lo primero que debo hacer para tener cierta autonomía de algo que nadie puede hacer por mí, es respirar. Y que la vida se mantiene cuando respiro. Y que se acaba cuando dejo de respirar. Entonces, es algo tan simple y tan sencillo, puede ser un pilar para volver a mí. Y lo tengo que hacer yo, no lo puede hacer nadie. No lo puede hacer nadie por mí. Y para que tengan más, interés en hacerlo, el aire que respiramos es el que inspiran todos, o el que inspiramos todos. Nos volvería a tener conciencia solidaria como humanidad. Sí. Que no estamos separados, que somos interdependientes en cierto sentido. Interdependientes, sí, interdependientes. Hermoso, hermoso. Y de hecho, una de las grandes cosas que he cambiado en mi terapéutica ha sido eso. No le había hecho a ningún paciente como coloca la letra R o mira la letra R, pero sí, por lo menos, cuando te despiertas, respira en conciencia. Cuando te acuestes, respira en conciencia. Y parece algo muy sencillo, pero cambia la vida. De hecho, la propia también la ha cambiado, así que... No solamente eso, sino que te ayuda a recuperar tu identidad original. Así es. Y de tener conciencia de nosotros mismos, de habitarnos. Y desde ti, y empezamos a disminuir la dependencia, porque siempre buscamos desde afuera que nos resuelvan con lo que nos ofrezcan. Claro. Qué bonito. Bueno, ¿algo que quiera decir, Edison, para cerrar? No, siempre agradecido por estos espacios y ojalá que podamos llegar a algún corazoncito y ya con eso nosotros somos felices. Totalmente. Muchísimas gracias, Edison. Muchísimas gracias, Edison, por esto. Qué bonito ha sido poder compartir con ustedes este primer episodio de Te Conté, una conversación entre almas. Me siento totalmente complacida por haber estado aquí con mi profe. Y bueno, nos vemos en un próximo episodio. Les envío un abrazo desde mi corazón. Gracias, gracias, gracias. Gracias a ti.